crees que estamos creados aposta o fue completamente una cronología natural? Como de la nada, un lugar que está vacío o que prácticamente no, pues no habría forma en la que existiese algo, se origine, ¿no? ¿Somos el ser humano también tan incompatibles con el mismo planeta? O sea, el hecho de estarnoslo acabando como cucarachas, como parásitos, habla más bien de una especie que no debería de ser la que está aquí. Pues digamos que fue genéticamente diseñado por una inteligencia, pues se propone desde la parte creacionista como de la parte tal vez de los extraterrestres. Existe un eslabón perdido. Es como si hubiera habido un brinco enorme en la evolución de uno a otro. Es impresionante cómo realmente fue algo inconsciente el cómo se fue perdiendo la historia. Sí, toda la vida del planeta se origina de un mismo ancestro. Por lo tanto, que la vida en la Tierra incluyen los animales, los antiguos pobladores que pudiesen ser los dinosaurios y todo esto, pues también eran extraterrestres. ¿Qué onda, Maynor? ¿Qué onda, Sergio? ¿Cómo estás? Muy bien, feliz el día de hoy porque traemos un tema súper interesante como siempre. Es uno de los temas que, pues la verdad, no sé por qué no se nos había ocurrido, no sé por qué es no lo un tema habíamos pensado. amplísimo y científicamente muy estudiado que a lo mejor y damos mucho el respeto con ese tema, pero voy a ver. Bueno, A ver, este canal está explorando diversos temas que van desde el misterio hasta partes tal vez un poco más escépticas de los mismos. Entonces creo que va a ser interesante igual para las personas que les gustan las temáticas relacionadas a la humanidad, a aquellos misterios, porque sí, la evolución humana es un gran misterio. Sí, sobre todo por el tiempo que ha pasado, ¿no? Así Estamos es. hablando de millones de años aquí. Entonces, Es una locura. De verdad, cuando te pones a pensar todo lo que hay detrás de nosotros, te abruma, es impresionante. Sí, güey. Es impresionante cómo realmente fue algo inconsciente el cómo se fue perdiendo la historia, cómo se fue acabando simplemente por un hecho de una falta de registros, tal vez un tema de que el ser humano se fue expandiendo a diversas partes del mundo sin conservar ciertas tradiciones, ciertas costumbres, incluso artículos, artefactos que se fueron perdiendo en la historia que tal vez hubieran conectado para saber qué pasó con nosotros en aquellos miles de años atrás que tenemos, ¿no? Es muy curioso porque dentro de todos los capítulos que hemos hecho hemos rascado por ahí las teorías del origen del ser humano, ¿no? Y por ahí se habla de un hibridaje, por ahí se habla de seres ascendidos que vienen y nos cosechan como especie y todo esto. Y es muy, muy importante este capítulo para entender si, esas teorías son posibles. Así es. Entonces, si les gustan estos temas, si les gusta pues que hablemos sobre todo del ser humano, porque casi nunca tocamos el tema del ser humano, pues por favor apoyen este video con un like y suscríbanse a este canal si les gusta también. Síganos en todas las redes sociales como Emisiones Podcast, también en Spotify nos pueden seguir igual o escucharnos también por allá. A mí me pueden seguir como Maynor Cordón en Instagram. A mí como Castillón Sergio en Instagram y al buen Mike Mike como Mike Gal 99 en Instagram, y el señor tiene 2 canales de YouTube para que vayan y los sigan, por favor. Además les recordamos que si ustedes quieren más contenido pueden meterse a la sección de los miembros del canal. Allí en todos los capítulos y ahorita en este momento en el chat está apareciendo el link, le picas, te aparecen las opciones, ves la que más te conviene y adelante. Puedes hacer acreedor a cientos de videos, y voy a decir cientos de videos porque así son, de extensiones de los mismos capítulos, sagas secretas, temas nunca antes tocados en el canal, y lives todos los meses, ¿no? Así es, justo este video tendrá una extensión, entonces para que estén listos ahí quienes gusten tanto apoyar como tener ese contenido adicional. Pero bueno, vamos a empezar porque hay muchas cosas que ahorita, de hecho estamos haciendo una previa conversación previo a grabar, de que hay muchas hipótesis en relación a todo esto, pero
los hallazgos no han dejado de existir en torno al descubrimiento de nuevas, bueno, no de nuevas, sino de antiguas especies humanas que existieron y que coexistieron con la especie del Homo sapiens, que es donde nos encontramos ahora. Ahorita les quisiera yo platicar acerca de eso específicamente, porque es muy curioso cómo se ha criticado mucho, por ejemplo, teorías como la de Darwin, en la que la gente cree que de los monos, de repente, ¡pum!, apareció el humano, ¿no? Y no, estamos hablando de un transcurso de millones de años. No es tan sencillo, y hay muchas ramificaciones. La evolución no es lineal. Pero ahorita vamos a explicarles más de eso. Pero ¿qué te parece si empezamos por esa parte, no? Sí. Todo se origina, yo creo que realmente como la teoría que tenemos hoy en día o la hipótesis como aceptadas por, digamos que la ciencia, no la hipótesis, sino la teoría más bien, no deja de ser teoría porque no está 100% comprobado. Pues sería la de Darwin, que fue propuesta en 1859 en El origen de las especies. Imagínate, güey, hace mucho tiempo ya. Hace mucho tiempo, y por eso mismo se ha buscado como estas otras alternativas, porque justamente estaba viendo algunos documentales donde hablaban de los estudios que se hicieron acerca de dónde pudo haber sido el lugar donde proviene el homínido actual, ¿no? Parece ser que África es el lugar, todo apunta a África, indicado, porque es donde mayor evidencia, digamos que genética existe de diversos tipos de homínidos en aquellos años. Pues se han diversificado de ahí a otras partes del mundo. Conforme empiezan a hacer los estudios, hicieron un análisis de más de 40,000 cráneos de distintas especies de homínidos alrededor del mundo. Y se dieron cuenta que conforme se iban alejando de África, esto se iba diluyendo, este ADN. Como que se empezó a mezclar todo y se empieza a perder. Entonces por eso dicen tal vez en África, pero es un tal vez todavía. Es un tal vez, sí. Como dices, la evidencia apunta a que por ahí en África es donde se inició la vida de esta especie, que es la del ser humano, en sus primeras etapas, ¿no? Y sí tienes razón, porque yo creo que todos los que están escuchando este capítulo por lo menos hemos tenido clases de historia y sabemos que las aportaciones de Charles Darwin, pues, ¿no? Pero aquí nada más las resumo rapidito, porque son dos exclusivamente, ¿no? Bueno, muchos de nosotros conocemos la historia de estos viajes, ¿no?, que tuvo Darwin a estas islas, en el que observó patrones en las especies. En las mismas especies en ambas islas tenían diferencias muy significativas. Entonces de ahí el vato empezó como a desarrollar sus propias teorías, que al día de hoy pues se le conoce como el darwinismo, ¿no? Sí. Pero sí, como dices, esto pasa en 1850 más o menos, y fue un shock muy grande, sobre todo para la comunidad pues, teológica, porque hay unas imágenes por ahí que son como caricaturas burlándose de Darwin. Lo ponen con su cara normal, su barba, pero con cuerpo de mono. Y como que la gente, cuando supo estas aportaciones en el libro El origen de las especies, como que la gente se sintió ofendida. Se sintió ofendida por haberlos como asociado con changos, con monos, con simios, y decir, no, el ser humano es otra cosa, etcétera, ¿no? Es este concepto, pues, de los creacionistas, ¿no? Como las personas que creen, o bueno, que sostienen más bien en muchos casos que el ser humano proviene de un creador, de un creador del todo. Que algo que es completamente distinto a la naturaleza y por ende es superior, pero no. A lo mejor realmente, pues, lo que propone Darwin es muy interesante porque, más allá de que no se ha podido comprobar como tal la teoría, porque no existe esa conexión directa, todavía no se ha encontrado. Han hecho un análisis con distintos primates, diversos tipos de otros seres homínidos. No se ha encontrado directamente la conexión, o sea, como que cuál pudo haber sido el que en algún punto histórico se volvió, pues, un ser humano, ¿no? Sí, es que sí hay como sus etapas, y ahorita vamos a ir una por una. No es como que una especie de mono, porque luego también otra pregunta que se hacen muchas las personas que no creen en las teorías de Darwin es, ¿y qué pasó con los demás monos? ¿No? O sea, ¿por qué ellos no evolucionaron? Y bueno, para esto hay dos explicaciones para entender la teoría del darwinismo, que es la evolución y la selección natural. Esas son los dos pilares de esta teoría, y son muy interesantes porque, mira, por parte de la evolución, podemos decir que esta propone que las especies cambian con el tiempo.
cambian con el tiempo, así como todo el mundo cambia, así como todas las especies cambian, las plantas cambian, la tierra cambia. Bueno, esto dice que las especies nuevas provienen de especies que ya existían. Eso es básicamente como lo que podría explicar un poquito al ser humano, ¿no? Y que todas las especies comparten un ancestro común. Eso significa que cada especie tiene su propio conjunto de diferencias heredables, o sea, genéticas, ¿no? Sí, toda la vida del planeta se origina de un mismo ancestro. ¿Cuál es ese ancestro? No lo sabemos. No lo sabemos con certeza, porque estamos hablando no del ser humano, no de los monos, estamos hablando de microorganismos. Pues, ¿no? Es algo muy trasero. Muy atrás. Por lo tanto, considera que las especies que han poblado y pueblan al día de hoy el planeta Tierra han evolucionado pues a través del tiempo, ¿no? Y así es como han transmitido a sus descendientes diversas variaciones genéticas. Recuerden que hoy en día, pues sí, el ser humano se podría decir que es la especie dominante del planeta. Bueno, a excepción de las hormigas, ustedes ya lo vieron, pero recuerden que había antes dinosaurios, y antes de dinosaurios había otros animales, y esos eran las especies dominantes de ese tiempo. Claro. Pero sí. estamos hablando de 65 millones atrás, ¿no? De años. Y bueno, además de esto, es que en caso de que estas sean favorables de estos cambios, se van proporcionando ventajas a la hora de sobrevivir en un entorno cambiante. Es por eso, por lo menos ahorita, por ejemplo, algo muy visible en el ser humano es que hay ciertos seres humanos que tienen pieles más gruesas, que tienen más vello corporal, que es debido a tanto sus condiciones climáticas como atmosféricas, pues, ¿no? O sea, Sí. tú puedes ir al norte del planeta y encontrar seres humanos con más grasa corporal, más vello para protección del mismo frío. Como que pues, se van ¿no? adaptando, Exacto. depende de su entorno, ¿no? Eso es básicamente como la parte evolutiva. Y la otra, que es la selección natural, ¿no? Darwin, además de proponer que los organismos evolucionaban, también ofreció un mecanismo para dicha evolución, la cual es la selección natural. O sea, como que va a sobrevivir el más fuerte, básicamente, ¿no? Esta teoría explica cómo podían evolucionar las poblaciones, es decir, cómo éstas se adecuaban para vivir en sus entornos con el paso del tiempo, lo que les acabo de decir. Y para esto hay varias características, pues, ¿no? La primera es la hereditaria, que dice que los individuos que heredaban los rasgos ventajosos podrían sobrevivir, descender en la siguiente generación y reproducirse, ¿no? Sí. La siguiente es, entre más descendencia hay, es más probabilidades de supervivencia también, ¿no? Entre más reproducción, pues más especies hay, más probabilidades tienen los individuos de sobrevivir. La otra es la descendencia que varía de entre sus rasgos heredables. Fíjate, en el transcurso de varias generaciones, la población se adapta a su entorno con rasgos ligeramente distintivos entre sí, y muchas de estas características son heredables, ¿no? Como el color, el tamaño, la forma. No son así que digas tú muy significativas, o sea, sigue siendo identificable la especie, pero es muy sencillo como verlo en diferentes, por ejemplo, aves, mamíferos, que si tú ves a un perro o un lobo, de frío, pues lo ves muchísimo más adaptado a un coyote del cuestión desierto, del pelaje, tal vez más, sí. más gruesa la piel, ciertas características que pues son evidentes, incluso pues no sé, como el oso polar, es muy distintivo al oso pardo, ¿no? Que el oso pardo pues obviamente no podría sobrevivir en ese entorno. Es muy curioso porque es muy sencillo de ver y de entender. Ahora, esto se va a empezar a complicar a partir de aquí porque, bueno, sabiendo esto de la evolución y de la selección natural, entonces, ¿cuál es la historia del ser humano? Pues, ¿no? El ser humano también pasó por varias etapas. Sí. Varias etapas, y bueno, las tenemos muy ilustradas, muy bien ilustradas con esta pirámide que existe, ¿no? Que está el changuito y termina siendo como
como el homínido, pues, ¿no? Sí. Que va por etapas, ¿no? No sé si El quieras... clásico aquí. El clásico de toda la vida, pues, ¿no? No sé si quieras que entremos así poquito, nada más en ellos. Hay que mencionar, ¿no? Hay que mencionarlo porque es importante para no perdernos. También estamos más un adelante. poco limitados en esa cuestión porque hay que recordar que muchas de estas especies de homínidos no se han encontrado, entonces... Exacto, y ahorita vamos a entrar a los eslabones perdidos porque es una realidad el eslabón perdido. Existe en el ser humano, en las etapas evolutivas, existe un eslabón perdido. Es como si hubiera habido un brinco enorme en la evolución de uno a otro. Sí. Y ahí es donde entra todo el cochambre, ¿no, güey? Pero, sí, la verdad es que en toda esa parte es donde yo creo que me pierdo. Así definitivamente que no sé si habrá... Es ahí donde yo conectaría otras teorías, ¿no? Donde Exacto. entran estas otras, digamos que teorías alternativas de la evolución, que ahorita vamos a platicar también. O sea, claro que las vamos a hablar, que yo sé que también es lo que quieren escuchar. Claro, yo también, ¿eh? Ahorita Sí. me mencionaste muy a grandes rasgos algunas y yo me quedo, ¿cómo? Pero yo creo que por mencionar a una o la especie, digamos que más antigua encontrada en la Tierra, estaríamos hablando del Australopithecus Hay una antes, ¿eh? afarensis. Sí, justo encontraron otra antes, pero eso fue hace poquito, ¿no? El Ardipithecus. Ajá. Que, mira, nada más así, digo, no vamos a entrar en muchos detalles así, pero nada más para que vayamos ubicando en la línea del tiempo de la Tierra. Pues el Ardipithecus es de entre 4 y 6 millones de años atrás. Sí. O sea, imagínense, desde ahí empieza el conteo. Ajá. Desde ahí empieza el conteo. Y sí, el que sigue es el Australopithecus, ¿no? Que es el que se encontró, como en el nombre de Lucy. Ese se encontró en 1974. Justo, estuve viendo algo en relación a esto porque lo hemos mencionado en algunos episodios porque fue un hallazgo muy curioso y que ha sido incluso como un tema así como de clase, ¿no? Esto de Lucy. Lo enseñan en la primaria, escuela, sí. O sea, realmente es algo que se habla muchísimo el ser humano más antiguo es Lucy, ¿no? Pero bueno, Lucy la encuentra el paleoantropólogo Donald Johansson en Etiopía. Fíjate que el nombre de Lucy tiene una particularidad. Una curiosidad, sí. Una curiosidad porque le ponen Lucy porque en el momento que descubren que hacen el hallazgo estaban escuchando la canción de los Beatles, Lucy in the Sky for Diamonds. Entonces, pues nada más por eso, ahorita estábamos platicando como que estaría padre que le hubieran puesto Eva, hubiera estado padre. Para que incendiara el mundo, ¿no? Sí. Se dice que esta vivió entre 3.9 y 2.9 millones de años por allá, pero pues las características de este cuerpo fueron muy, muy impresionantes porque se encontró prácticamente completo. Sí. Eso fue lo que, digamos que es el hallazgo más grande en ese sentido del homínido más antiguo. Pues sin embargo, no tenemos mucho más en relación a información de aquella, digamos que aquella civilización, aquella sociedad de aquel tiempo. Sí, de hecho creo que hasta este punto en la evolución todavía no se consideraba civilización. Así es. Es cuando entra el Homo, cuando ya. Pero sí es verdad que es muy curioso ver estas fotos, ¿no? de Lucy, porque se dice, pues como mencionas, que es el esqueleto como más completo que hay. Y lo cierto es que no está muy completo. Pues. Sí. O sea, lo cierto es que sí le faltan muchas piezas y que los científicos han hecho un trabajo extraordinario en intentar como pues recrear el resto del esqueleto y del cuerpo para pues ver más o menos cómo era. Y ya desde este punto de 2.5 millones atrás de años ya se ve a un ser erguido, a un ser bípedo. Ajá. En 2 patas, ¿no? O en 2 pies. Sí, eso fue lo curioso del hallazgo, que justo no habían encontrado nada similar. Pero fíjate que, rápidamente, porque ahorita te quería decir que habían encontrado otro después. Ah, ok. Encontraron a uno que se le conoce Ardi, como Ardi. Ardi. Ardi es un Ardipithecus ramidus, que a se le considera que está ubicado más o menos 4.4 millones de años. Sí, es el que te mencionaba ahorita, que es todavía anterior. Antes. Y por ejemplo, está igual de completo que Lucy, o está...
Pues es el digamos que considerado también más completo antiguo, ¿no? Pero igual, o sea, sí es el hallazgo, sí sería el hallazgo más antiguo, más grande encontrado. Desconozco si es mucho más completo que el de Lucy, pero aquí hay unas vamos fotos. a poner unas imágenes por acá igual para ilustrarlos a ustedes. Está similar, Está similar. Realmente sí. casi no tiene nada en la caja torácica realmente, pero hay una comparativa, bueno, no comparativa, sino como que los ponen ahí entre Lucy y Ardy y los ponen juntos, ¿no? Sí. Que es como la parejita, pero pues es una parejita que fue separada por millones de años. Wey, o sea. Pero es muy interesante, solamente como un dato curioso. Y obviamente que en Etiopía pues se tiene como esta digamos que adoración hacia estas figuras. No lo digo como de forma religiosa, sino más bien como lo consideran como un orgullo en su cultura, ¿no? El que estos seres tan antiguos todavía pues hayan sido encontrados en esta región del mundo, ¿no? Eso es como bonito también para ellos. Es como un orgullo, pues, ¿no? Patriota y así. Y bueno, lo cierto es que no quiere decir... Digo, los científicos sí aseguran, pues, que en África es donde se origina la vida realmente como la conocemos, pero en sí es el lugar en donde se encontró. A ver, no quiere decir que en otros lugares no hubiera. Aunque las teorías sí apuntan a que a lo mejor y sí, pero es curioso. Es curioso. Pero mira, después de estos, vamos ahora sí a los homos, ¿no? Que es el Homo habilis, es el que sigue, ¿no? Que es el primer homínido que tuvo suficientes características exclusivamente humanas para poder colocarse en el mismo género que los humanos modernos. El género Homo se caracteriza por su capacidad de desarrollo de herramientas de piedra, y el primero de ellos existió en África también hace 2.2 millones de años. Su capacidad craneal no superaba los 800 centímetros cúbicos y tenía premolares y molares más pequeños que los de los Australopithecus. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que ya no eran tan salvajes. O sea, ya no podían destrozar, como hazte cuenta, los animales y todo. La carne, ¿no? Ajá, la carne como los demás. Se supone que Homo habilis compartió en algún momento época con el Homo rudolfensis. No lo traigo, pero digo, es interesante, pues, ¿no? Sí, es que muchos de ellos, y creo que también es importante aclararlo, coexistieron. Sí, muchos de ellos coexistieron, y es ahí donde me remito a las teorías de Darwin, en donde se habla de una selección natural. Sí. Algunos no sobrevivieron, pues, ¿no? Bueno, el que sigue es el Homo ergaster, que es el Homo, fue la primera especie humana en salir de África. Aquí ya empezamos a notar conductas nómadas de esta especie, pues, ¿no? Esto fue hace 1.8 millones de años y esta especie empezó a colonizar otros territorios, gracias a lo cual sirvió a su vez de eslabón entre dos especies más, entre el Homo erectus y el Homo septranius, u Homo antecesor de Europa. Es muy curioso porque estas dos como subrazas de la especie Homo, unas colonizaron China y otra Europa. Ajá. Es muy curioso, no sé, a mí se me hace muy loco porque todo el tema, por ejemplo, racial, ¿no? Que existe entre los seres humanos, y cómo ha sido un problema latente en la realidad de todas las sociedades, de los países y todo. Parece que este fue el momento en el que se decidió eso, o como que aquí unos se evolucionaron de otro tipo de Homo y bueno, no sé, a mí no sé, me parece muy loco, pues, ¿no? Incluso algunos por ahí dicen que los mismos ojos rasgados de las personas asiáticas tienen de alguna manera un tema evolutivo por las ventiscas de arena y todo eso que había y de nieve, que los hicieron como, pues, formar un poquito más de piel ahí para protección de sus ojos, ¿no? No sé, es curioso, y fíjate que también, o sea, en la parte de los neandertales y todo esto, que ahorita vamos a hablar de eso, también, o sea, como que de cierta forma se fue definiendo esta parte de la, pues, de los rasgos, incluso en ciertas regiones del mundo. Mira, el que sigue es el Homo erectus, ¿no? Habitó en Asia hace 1.8 millones de años hasta su extinción hace 300,000 años. Por ejemplo, ya se cubría con pieles de animales y fabricaba diversas herramientas de piedra. Además, y fíjate aquí qué importante, qué interesante esta parte, porque ellos ya empezaban a cocinar sus alimentos.
ya empezaban a usar el fuego de una manera doméstica. O sea, ya era hacían una gran diferencia. Uso güey. inteligente de los recursos. ¿Qué otro animal o qué otra especie en el planeta usa el fuego? Nadie, ninguno. No, ninguno. Y aquí ya esta fue la primera vez. Gracias a esto se imprimirían cambios profundos en su musculatura y su sistema digestivo. Aquí ya empezó a cambiar también. Dejó de ser como salvaje y empezó a evolucionar a ser un poquito más doméstico. No sé si la palabra sería frágil, güey. Y el tema de la musculatura a lo mejor habla un poquito más aprovechamiento de los alimentos y todo eso. Y de eso. la energía también. Ajá. El Homo antecesor fue otro que estuvo por ahí, que por ejemplo, se le considera el primer eslabón humano europeo que sirvió de peldaño entre el Homo ergaster y el Homo heidelbergensis. Lo que te digo, aquí ya se empieza a hacer muy complicado, pues, ¿no? Y tal vez supuestamente sea el único ancestro común entre los humanos modernos y el Homo neanderthalis. Existió hace 1.2 millones de años hasta los 800,000 años atrás, pues, ¿no? Y ahora sí, ok, eso ya quedó, ¿no? Sí. Los que están interesantes, o sea, los que ya podríamos considerar nosotros como más bien modernos, de lo que realmente se sabe más, cuando tú te imaginas a un ser de las cavernas, tú te imaginas a estos, que son los Homo neanderthalis, los neandertales, pues vaya. Este es el hombre neandertal y habitó en Europa, en Oriente Próximo y Asia Central. Hace 250,000 años atrás hasta a los 28,000 años atrás, ¿no? O sea, ya no estamos hablando de millones de años. Ya estamos no en una etapa millones más de años. Ajá. Y esta parte es muy importante y más adelante se los voy a contar, pero compartió espacio y épocas con el Homo sapiens. Sí. Se piensa que, bueno, la selección natural y la competencia entre estos dos evoluciones del humano pudieron haber chocado. Y es real esto, güey. O sea, a mí me parece muy loco porque el concepto de la guerra parece ser algo muy imperialista, muy pues no hay guerras si no hay países, si no hay algo que defender. Bueno, al parecer sí, desde mucho antes del ser humano moderno ya había este tipo de conflictos, esta naturaleza, güey, de conflicto de territorio. Aquí es donde se empiezan a fusionar un poquito los temas de territorio, como protección salvaje. Sí. Que hasta el día de hoy, pues todavía permanecemos así, güey. Pero bueno, ese es un dato que les quería decir, nada más, que más adelante lo vamos a explorar un poquito más, pues, ¿no? Estos ya tenían constituciones fornidas y eran más bajitos. Sus rostros se proyectaban ligeramente. Sus barbillas y frentes estaban como para atrás. Y tenían arcos superficiales pronunciados y mandíbulas muy pesadas. Sus cerebros y dientes frontales eran más grandes que los de los humanos modernos y tenían grandes cavidades nasales. Creo que todos conocemos una imagen de un neandertal, pues, ¿no? Sí. Básicamente. La existencia de esqueletos de ancianos y de algunos con fracturas curadas puede demostrar que los neandertales se ocupaban tanto de los ancianos como de los enfermos, cosa que no pasa en la naturaleza. Claro. Un león, un lobo que está herido, lo dejan atrás. No, ¿por qué? Porque retrasa la manada. Aquí ya se empieza a cuidar la vida. Aquí ya se empieza a ser consciente el ser humano de su propia mortalidad. Es alucinante, pues, ¿no? Porque estamos hablando de 280,000 años atrás. Bueno, después de estos... otra cosa. Aparentemente estos señores, los neandertales, también tenían rituales ya. Ya empezaban con el rituales funerarios y todo eso. Wey, se han encontrado algunos es vestigios. una locura, pues, ¿no? Imagínate las religiones esas. ¿Cómo han de haber sido, güey? ¿Quién sabe a qué duraban, no? ¿Quién sabe? Pues, ¿no? Bueno, pero después de estos siguieron los Homo sapiens. Que, bueno, esto ya les sonará un poquito más, ¿no? El Homo sapiens, el ser humano como lo conocemos. Y surgió, se supone, en 2 tandas. Los humanos premodernos, cuyos cráneos no eran todavía del todo esféricos,
tenían frentes verticales y bóvedas muy alta, y habitaron en África. Básicamente Etiopía, Israel, Marruecos, Sudáfrica y principalmente, ¿no? Estos salieron incluso antes de los neandertales, hace 315,000 años. Y pues son los que quedan ahorita, pues, ¿no? Los humanos modernos estaban dotados ya de comportamiento y fisionomía moderna, y los primeros restos del Homo sapiens datan de entre los de 195,000 años atrás y 140,000 años, pues, ¿no? Sí. Básicamente hace unos 30,000 años los humanos anatómicamente modernos eran los únicos miembros del género Homo que quedaban. Hace 30,000 años. Sí. Podríamos decir, entonces, que el final de la evolución del ser humano acabó a los 30,000 años. Hace 30,000 años. Bueno, hace 30,000 años. 30,000 años. Sí. ¿Qué te parece, güey? Oye, y estos mismos también, que son los hombres Cro-Magnon, ¿no? Que son los primeros que habitan en Europa, que son los Homo sapiens. También como que pertenecerían a otra forma de los ¿sí? Homo sapiens, ¿no? O sea, como otra también, incluso morfológicamente son como muy distintivos los hombres Cro-Magnon. Pero me parece interesante, o sea, el hecho de pensar que, pues, que realmente no hay un origen real, o sea, de estas subespecies, ¿no? Y al final de cuentas, o sea, el ser humano hasta la fecha ha sido evolucionando, o sea, a pesar de que seguimos siendo Homo sapiens, o como que de cierta forma se delimitaron como a grandes rasgos, sí nos delimitamos en cuestión evolutiva, pero ha habido cosas que han ido cambiando definitivamente. Sí, porque yo creo que el decir que el Homo sapiens no ha evolucionado porque no hemos cambiado físicamente, se me hace como un error. Porque por ahí hay un libro que se llama Sapiens, de hecho, ¿no? Que es muy bueno, que propone el Homo sapiens y lo del Homo sapiens sapiens, que es como el Homo sapiens siendo consciente que es Homo sapiens. Sí. Y luego está el Homo spiritualis, ¿no? Que el Homo spiritualis ya va más del rollo de es el Homo sapiens siendo consciente que es Homo sapiens y que además tiene un espíritu. Es como que más allá. Existencial. Es más existencialón, cósmico, lo que tú quieras. Pero es curioso porque pues hace 30,000 años que el Homo sapiens físicamente no ha cambiado, o eso es lo que creemos. Sí. Eso es lo que creemos. Y me gustaría que entráramos, o sea, antes de irnos, porque hay más teorías en relación a la evolución, me gustaría que entráramos a ese tema del eslabón perdido, porque realmente, hay muchas preguntas alrededor de eso, ¿no? Como realmente para empezar, que el término, ¿no? O sea, el término de un eslabón perdido, ¿a qué se refiere con eso? Mira, hay truco, y yo me decepcioné un poco, porque el eslabón perdido, realmente, ¿qué es? Como dices, ¿no? Y es que coloquialmente la expresión eslabón perdido se refiere a estos fósiles de formas intermedias entre dos especies. Como les dije ahorita, ¿no? O sea, hay una cronología de tal año a tal año, taca, ¿no? Y son varias especies. Entonces, cualquier descubrimiento que exista de fósiles que están entre esas, que no es un eslabón perdido. Es un eslabón perdido. Por ejemplo, Lucy en su momento era un eslabón perdido. Ajá, sí, porque no se le ubicaba todavía en algún lugar, pues, ¿no? La idea del eslabón perdido implica pensar que las especies se desarrollan de forma lineal, lo cual no es así, porque no van pasados de un estado a otro estado, ¿sabes? Claro. Todos ellos realmente están siendo como camadas, pues. Como mestizajes, ¿no? O algo por el estilo. O sea, en algún punto tal vez pues el Homo sapiens también digamos que procrea con el neandertal y da a un ser que pues va a ser un eslabón perdido, güey. Pero no porque sea como la clave, porque mucho tiempo yo leí esta parte y desde que fue lo de Darwin, ¿no? En el 1850 hasta los 1950 se creía que había una parte de esta teoría que se nos estaba escapando, pues, ¿no? Y la comunidad científica estaba arduamente buscando ese eslabón perdido, pero luego como que se reinterpretó las líneas evolutivas y en vez de ser una línea, ahora es como una ramificación gigantesca, pues. A lo mejor y sí, como dices, ¿no? Un Homo erectus y un Homo neanderthalis procrearon y crearon otro ser. Y una es que hibridación. Básicamente así es como salen los otros, pues.
O sea, tanto el Homo neanderthalis como el Homo sapiens salen también de otros homos, pues, ¿no? Que se mezclaron y dieron una fórmula distinta. Está medio decepcionante porque yo quería encontrar eso, pues, ¿no? Sin embargo, no lo es todo, porque ayer estábamos platicando acerca de esto, de los eslabones perdidos y de cómo es posible explicar críptidos, pues, ¿no? O sea, sí. Estos personajes monstruosos que, pues, existen. Sí. Entonces, quizás son eslabones perdidos. Claro. O sea, son como que a lo mejor subespecies de la misma especie, de una línea evolutiva que se perdió y que, pues, que no llegó a progresar como debería, pero pues siguen existiendo. Sí. No sé. Por ejemplo, este hallazgo de los calamares gigantes, que no hace tanto se descubrió, pues termina siendo también una subespecie del calamar tradicional, ¿no? Sí. Que obviamente por condiciones tal vez climatológicas, de las mismas corrientes o lo que tú quieras, pues no se habían avistado. Y en determinado punto histórico, pues se iban a terminar viendo, iban a terminar resurgiendo. E igual puede pasar, digo, en algún punto con otra especie que tal vez se parezca también al ser humano y nos dé respuestas también de otros eslabones, tal vez de los homínidos antiguos. Pero fíjate que desde el momento en el que se empezó a interpretar la línea evolutiva, no como una línea, sino como una ramificación, se perdió el interés. Se perdió el interés realmente en encontrar esos eslabones perdidos. O sea, realmente cada fósil que se encuentra nuevo de un homínido se subcataloga, ¿no? Se subcataloga y listo. O sea, sí. Y se entiende de esa manera. No es como antes que pues cualquier descubrimiento ya era un paso de la evolución y todo esto. Claro. O sea, ahorita ya es como... Esta línea cronológica. A ver, ¿en dónde lo acomodamos? ¿En qué familia lo acomodamos? Y van acomodando, pues. O sea, realmente es así. Sí, obviamente que yo creo que un gran hallazgo sería encontrar algo más antiguo de lo que ya se ha encontrado. Eso sí sería como algo muy interesante. O uno completo. Pero pues está muy difícil, güey. Sí, y cuando mucho, digo, más adelante voy a platicarles de un caso que pasó en un lugar, pues muy lejano aquí, pero que se encontró algo que se relaciona con una leyenda que tiene que ver con un humanoide. Uh-huh. Pero fíjate, antes de entrar a eso, porque ya hemos platicado acerca de teorías evolutivas en otros episodios, porque justo se conecta con muchas temáticas que tienen que ver con la criptozoología, con los seres féricos, mágicos, etcétera. Uh-huh. Justo, por ejemplo, el tema que hablábamos de las sirenas con Riggs. Nosotros sacamos el tema de la panspermia, uh-huh. que, bueno, es como también conocida como la teoría de la evolución dirigida. Les platico un poquito para entender que esta, bueno, no habla de las sirenas. Hay otra que sí habla de ella. Claro que la hay. Hay una que sí habla de algo por el estilo. Pero justo mencionamos estas porque en la panspermia se conecta con muchas cosas que tienen que ver con la evolución y las conspiraciones. Está curioso. La panspermia ha estado presente desde la antigüedad, pero sus raíces modernas se asientan firmemente más o menos por el siglo XIX y el siglo XX, con la idea fundamental de que la vida en la Tierra pudo haber sido sembrada desde el espacio. Uh-huh. La palabra panspermia proviene del griego pan, que significa todo, y esperma, que significa semilla. Uh-huh. Por lo tanto, la idea principal de la panspermia es las semillas de la vida. Estas están dispersas por el universo y pueden llegar a un planeta como la Tierra y sembrar vida bajo las condiciones adecuadas. Obviamente que esto pues sería como la casualidad, o digamos que sí, la intención de algo. Sí, es que se reduce a esas dos opciones. A esas dos opciones. Pero la panspermia, como que digamos que más científica, habla más de la parte de las casualidades del universo. Sí, galácticas, ¿no? Ajá. No tanto de que una inteligencia superior. Hay otra teoría que sí habla de esa inteligencia superior, pero Uh-huh. en la panspermia se maneja más este término como que por alguna razón, así como se creó en la teoría del Big Bang, el universo, pues también igual la vida en la Tierra, o sea... Es que, fíjate, a mí me encanta esa teoría porque yo creo en esa teoría. Yo creo en la panspermia. Yo creo que la vida en la Tierra se formó de una manera externa. Es como tú dejando un sándwich en un plato abajo de la cama por 2 semanas. Oye, ahí va a crecer un ecosistema de... Algo. ¿Sabes? Y fue un accidente. O sea, tú no eres el dios de ese universo, es ¿sabes? que en esas cuestiones, pues el caos actúa. Exacto. Y es cuando, pues, digamos que estas casualidades se vuelven...
entre las millones de posibilidades y de miles de, digamos que de opciones que pueden pasar, yo pienso que también en algún punto de la historia del universo, que estamos hablando de cantidades, ponga un 1 y todo lo demás es 0 hasta donde quiera. Hasta donde y si quieres réstale, si quieres, no importa. No importa. Ajá, es irrelevante. En alguno es toda esa cantidad de años de existencia, en algún punto una de estas casualidades va a pasar. Una disculpa, tomé un traguito. Sí, y es que hiciste de que voy a decir algo. Es que ¿tú te acuerdas cuando grabamos este capítulo de Marte? Ajá. En donde hablábamos de la vida en Marte, ¿no? La supuesta Sí. vida en Marte. Bueno, se supone que hay una teoría que habla de que en Marte pasó algo similar que en la Tierra, ¿no? O sea, alguna forma de vida se estaba gestando en Marte. Sí. Sin embargo, esta forma de vida en específico no soportó las mismas condiciones o era incompatible con la atmósfera del planeta, lo cual hizo que pues o se extinguiera o que floreciera de manera subterránea en el planeta. Ese tipo de caos es el que pasa en el universo, ¿no? Resulta que en nuestro planeta Tierra pues algo así similar pasó, sin embargo esta forma de vida que se estaba gestando sí era compatible, entonces pues bueno, floreció eventualmente. Y ha habido varias ideas en torno a la, incluso esta misma de la panspermia, y así como mencionas esta de Marte, hay muchas versiones de cómo puede pasar, porque fíjate que la primera vez que se planteó fue en Grecia por un filósofo. ¿Tan antiguo? Por varios filósofos, de hecho, lo plantearon, pero Wow. Anaxágoras, que fue, digamos que uno de los más prominentes en el tema, por allá del año del 428 antes de Cristo, ya sugería cosas como que todas las cosas están en todo y que la vida podría surgir desde las semillas. O sea, ya había esa idea. O sea, como que siempre se pensó que no propiamente que, o sea, viniese del universo, tal vez algo más cósmico, algo más, una idea tal vez más metafísica, Uh-huh. pero como que sí, como que todo se origina de una cosa a raíz de una casualidad, un caos, ¿no? Claro. Y luego, o sea, hubo más personas ya un poquito más contemporáneas, pues del 1865, por ejemplo, Hermann Richter, un zoólogo alemán, que propuso la idea de que la vida en la Tierra podría haberse originado a partir de esporas o microorganismos procedentes del espacio. Uh-huh. Ya desde esos años también había estas propuestas. Luego, en 1903, Svante Arrhenius, un físico y químico sueco, quien desarrolla la idea de que los microorganismos podrían ser impulsados a través del espacio por la presión en la radiación estelar. Y digamos que él fue el primero en sugerir que las esporas de la vida podrían viajar a través del espacio en un estado latente y así desarrollarla en la Tierra. Totalmente de acuerdo. Y hay otras personas, pero ya por ejemplo decirte algo más digamos que contemporáneo. Francis Crick es reconocido principalmente por ser un codistribuidor de la estructura del ADN junto a James Watson. Sin embargo, pues en su carrera posterior, Crick se interesó por los orígenes de la vida en la Tierra, argumentando que las condiciones que para que la vida se dieran eran extremadamente complejas, así nada más porque sí, y él sugiere que también que la vida se hubiese desarrollado de alguna bacteria espacial. Sí. Digo, totalmente elocuente, o sea, el Uh-huh. pensar, pues que sí, o sea, ¿cómo de la nada, un lugar que está vacío o que prácticamente pues no habría forma en la que existiese algo, se origine, ¿no? Entonces sería como empezar desde el cero, desde el último eslabón, que sería como que literalmente el origen del nada. ¿Cómo puede provenir algo de la nada? Uh-huh. Pues es muy complicado, Es ¿no? imposible según las leyes de la física. Según lo que güey. conocemos aquí en la Tierra. Ajá. Bueno. Y obviamente que esto, todo lo que se, digamos que a lo que lleva esta teoría de la panspermia, es pensar que, pues que sí, que tal vez y fue algo que vino de otra parte del
de la galaxia, por lo tanto que la vida en la Tierra, incluyense los animales, los antiguos pobladores que pudiesen ser los dinosaurios y todo esto, pues también eran extraterrestres. Son en concepto extraterrestres. Sí. Y la pregunta es, ¿quién era la vida originaria? Y yo tengo mis teorías también de eso. Pero ya hablaremos en otro capítulo de eso. Pero sí, o sea, lo que mencionas ahí me vuela la cabeza porque nos creemos dueños del planeta. Además que somos el ser humano también tan incompatibles con el mismo planeta. O sea, el hecho de estarnoslo acabando como cucarachas, como parásitos, habla más bien de una especie que no debería de ser la que está aquí. Sí, parece ser que por lo mismo de como el cuerpo humano se llega a enfermar, el ser humano llega a hacer lo mismo como una bacteria dentro de un cuerpo, ¿no? A propagarse y todo. A propagarse y dominar algo que ya estaba funcionando, ¿sabes? Un organismo que ya estaba funcional. Y hablo totalmente del ecosistema, incluso de los animales, porque los animales pueden actuar como... pues como anticuerpos tal vez para este supuesto. Y sí, porque de hecho, o sea, hay algunas historias muy interesantes en Australia, ¿no? Por ejemplo, el tema de las, ¿cómo se dice? De las invasiones de conejos y todo esto en los años 20, que era un tema de que era una plaga los conejos y que el gobierno te pagaba por llevar los conejitos, pues los cuerpos de los conejitos, porque era una plaga. O sea, ¿qué pasa cuando tú metes una especie que no es de ese ecosistema en un ecosistema? Pues se vuelve una plaga. ¿Por qué? Porque la vida está conformada de un equilibrio perfecto, pues, ¿no? En el que está el depredador, que el depredador se come al que come las plantas, y el que come las plantas come plantas, y el que come y se va yendo, y es el ciclo de la vida. Pues todos vimos El Rey León, ¿no? O sea, es básicamente lo mismo. Sí. Entonces, si quitas a uno de esos o le agregas otro que no debería ser, pues o explotas todos los recursos, pues como lo hacemos. Te lo acabas, pues. Es muy loco. Sí. Y bueno, conectando todo esto, porque obviamente sí, o sea, claro que la otra propuesta de que no solamente microorganismos, sino que realmente toda la vida o todo el sistema de la Tierra, pues digamos que fue genéticamente diseñado por una inteligencia, pues se propone desde la parte creacionista como de la parte tal vez de los extraterrestres. Eso es lo que la gente no llega a conectar. O sea, los creacionistas le atribuyen el poder de la creación del ser humano a Dios. Pero los ufólogos. Pero a Dios le quitan también, toda la parte de un sistema que pudo haber creado también para crear todo, ¿sabes? No, exacto. O sea, como que ellos nada más se quedan en la parte de Dios. Ajá. Y los ufólogos se preguntan, ¿y quién es Dios? Exacto. Y ya todo eso se vuelve la bola de nieve, que es la teoría de Zecharia Sitchin y todo eso, los Anunnakis y así. Sí, bueno, y que estos mitos, o sea, la verdad que hay de a montones, o sea, hemos hablado de esto, de, pues, obviamente desde los antiguos Anunnakis, de cómo una raza extraterrestre llega híbrida con el ser humano. Estamos hablando que tal vez aquel chango, que pudo haber sido tal vez el Homo erectus, no sabemos cuál, hubiese sido, pues, o creado o por lo menos alterado por una raza superior, y esta hubiese metido digamos que este diseño inteligente para poder tener a aquellos Homo sapiens o los neandertales, tal vez los neandertales siendo como un experimento fallido o no totalmente completo, pues como una raza que iba a trabajar para un objetivo que ellos iban a tener, ¿no? Está muy loco, porque fíjate que mientras yo estaba leyendo acerca de esta guerra entre la supremacía entre humanos y neandertales, yo tenía en mente esas teorías también, un poquito. El hecho de, el Homo sapiens estaba ganando con inteligencia al Homo neandertalis. Te voy a contar rapidito así como la historia esa, porque fíjate que es una batalla, pues digo, duró 100,000 años, básicamente, ¿no? O sea, ahora sí que es la guerra más larga que ha visto la Tierra. Y esto básicamente los científicos lo describen como una disputa familiar. ¿Por qué? Porque tanto el Homo neanderthalis y el Homo sapiens pues son prácticamente primos hermanos, pues, ¿no? Estos se están enfrentando por la supremacía, pues ahora sí, de la cadena alimenticia, de la pirámide, pues, ¿no? Se estima que esta batalla duró entre 100,000 años y 120,000 años, pues, ¿no?
hasta que las dos facciones claudicó. Bueno, el final de toda una especie, la del Homo neanderthalis, se dio ante el empuje del Homo sapiens, pues, ¿no? Supuestamente ambos grupos tuvieron un origen común y se separaron en África. Aún así, coincidieron de nuevo, especialmente en Oriente Próximo y en Europa Occidental. No sé, güey, pero me llama mucho la atención esto de que hubiese un conflicto bélico en Europa. Sí. ¿Sabes? O sea, digo, que no hay otro lugar en el mundo donde se peleen las especies. O sea, qué risa que en nuestra época moderna las grandes batallas entre seres humanos ha sido en ese continente. Bueno, pues resulta que al parecer hace también 100,000 años era igual, güey. O sea, es curioso, ¿no? No sé, es pues raro. Tal vez, bueno, tenga que ver con la cantidad de población. O la cantidad de terreno. De territorio, tal vez. Sí, quién sabe. O los recursos que había en estas posiciones geográficas. Puede variar. Yo creo que ahí sí un antropólogo podría decirnos. Sí, nosotros que somos unos perros de la vida. Sí. Pero mira, la biología y la paleontología pintan un panorama oscuro. Lejos de ser pacíficos, los neandertales probablemente eran luchadores hábiles y guerreros peligrosos. Y su único rival eran los humanos modernos. O sea, debió haber sido algo, una locura, ¿no? O sea, sí. Señala el investigador de la Universidad de Bath, Nicholas R. Longridge, en un artículo publicado en The Conversation, pues, ¿no? Los depredadores que se encuentran en la cima de la cadena alimentaria tienen poca competencia, al menos hasta que aparecen otras especies similares y se inicia el conflicto territorial por las zonas de caza, señala el experto. Ok. Ay, no sé, es que, mira, yo estoy muy en contra, pero muy, muy en contra de las personas hoy en la modernidad, en esta sociedad, sí, que empiezan a sacar atributos del hombre de las cavernas para justificar sus conductas. Tú sabes a qué me refiero, ¿no? Sí, claro. No quisiera entrar más en detalles, sí, pero... Sí. El decir como, ay, el hombre en las cavernas. Como referenciarte en actitudes o cuestiones como de supuestas actitudes de supervivencia o de este tipo de cosas. De conducta, de trato con otras personas. Ajá. Como de que nuestro origen es en las cavernas, ¿no? Sí, y es como, mira, ni siquiera está confirmado que en las cavernas, porque hubiera sido una pésima idea haberse refugiado en cavernas siendo tú un humano de estas épocas, pues, ¿no? Y te lo estaba platicando el otro día, o sea, quizá hay teorías que platican de que quizá el hombre nunca estuvo en las cavernas, o sea, sí. Que sí, o sea, que sí eran neandertales y sí anduvieron desnudos y todo esto, pero esto de las cavernas de entrada ya es un mito, pues, o sea, no tiene sentido. Otra, a mí se me hace sumamente irresponsable las personas que sacan ese tipo de comentarios. ¿Por qué? Porque ya no estamos en esas épocas, ¿no? O sea, te estoy hablando de algo que pasó hace 300,000 años, pues, ¿no? O sea, entonces, realmente, si tú no has evolucionado en 300,000 años, pues ni te pregunto cómo te fue el año pasado, porque a lo mejor no has cambiado nada, ¿no? Y el chiste es cambiar. Pero bueno, eso nada más lo quería dejar claro. Sí, sí. Pero fíjate, el tema territorial es la parte... Ajá. En la que supuestamente pues estos conflictos se centraban. Sí. ¿Por qué? Por las zonas de caza, los ríos, etcétera, ¿no? Territorio. Otra vez. Sí, es que si no es una es otra, ¿no? Es como esto que platicamos hace poco, no voy a decir ni cuándo ni dónde, porque no sé, pero que hablábamos que ahorita que hay como una inteligencia artificial que está desarrollando algo en Minecraft donde deja corriendo una sociedad, o sea, virtual obviamente, y lo que empieza a pasar es que literalmente empieza a haber disputas o empieza a haber corrupción, empieza a haber como que la genética humana tuviera ya impreso, o sea, porque la inteligencia obviamente tiene, pues está aprendiendo del ser humano. O sea, sí, las bases de datos que está aprendiendo son de una especie, la cual es el ser humano. Así es, entonces por eso parece ser que como que tendemos desde hace muchísimos años, antigüedades, longevas, históricamente incomprensibles para nosotros. Es algo como muy natural, güey. Sí. Pero es algo también como negativo, pues, o sea, porque tú ves, por ejemplo, unas especies como las de las hormigas, en las que hormigas con hormigas no hay. No. Sí, las hormigas son territoriales. Hiperterritoriales, pero con otras especies. Sí. No con las mismas hormigas, sino son tontas, güey.
Sí. Los tontos somos nosotros. O sea, no sé, a mí me llama mucho la atención cómo este conflicto del territorio haya sido algo tan trascendental desde tempranísimas épocas del ser humano. Pues, ¿no? Será tal vez un poco el raciocinio que llega como de existencial, como de que necesito tener un propósito, tal vez mi propósito es proteger mi lugar. O mira, o del raciocinio existencial de saberte importante y de las cuales nacen emociones como el egoísmo. Yo, o sea, no estoy cazando, yo ya comí, mi familia ya está comida, ya comieron todos, pero no cases aquí, porque mañana voy a cazar y no quiero que te lo acabes. Y es como, espérate, sí. si no es tuyo, mi papá. No, o sea, no sé, es muy interesante todo este tema, ¿no? Y fíjate, está loco porque estos dos tipos de homos comparten el 99.7% en su ADN, güey. O sea, eran prácticamente lo mismo. Tenían sus cráneos y esqueletos similares y sus comportamientos eran muy similares. Usaron el fuego, enterraban a sus muertos, crearon joyas, güey, con conchas marinas y dientes de animales, hicieron obras de arte, el tema de las pinturas rupestres y todo, sí. Hacían santuarios de piedra. Es algo que dices tú, bueno, ya estaba en una etapa muy avanzada de su desarrollo como Homo sapiens o Homo neanderthalis, pues, ¿no? Mira, dice, si los neandertales compartían tantos de nuestros instintos creativos, probablemente también compartían muchos de nuestros instintos destructivos. El paleontólogo que te decía ahorita de la Universidad de Bath destaca que las evidencias óseas, tanto de Homo sapiens como de neanderthalis, suelen mostrar traumatismos craneales que podrían haber sido producidas por garrotes, que era una arma rápida, potente y precisa. Otros signos de conflictos bélicos es la fractura en la parte subinferior del brazo, causada al protegerse de los golpes también. O sea, usaban escudos. Se protegía, había estrategia, güey. O sea, sí. Te digo, es algo que duró 100,000 años. Solemos a lo mejor imaginar estos seres humanos de antes como dos manadas de leones que se agarran caóticamente, pero parecía haber pues estrategia, parecía haber armaduras, armas, algo loco. Y de hecho la evidencia de que los neandertales no solo lucharon, sino que se destacaban en el arte de la... en que eran conocidos por ser fieros. Y es una locura, pues, ¿no? Pero ahora, entonces, ¿por qué se supone que gana el Homo sapiens? Bueno, se habla de que los enormes ojos de los Homo sapiens, que eran un poquito más grandes que el Homo neanderthalis, quizá les pudieron haber dado una ventaja de visión. Sin embargo, yo no creo tanto eso, sino más bien lo que apuntan algunos científicos es más bien como su desarrollo en precisamente esto de las estrategias, güey. ¿Por qué? Porque se habla de que el Homo sapiens, a diferencia del Homo neanderthalis, desarrolló armas a distancia. Como arcos. Arcos, flechas, jabalinas, etcétera. Cosa que obviamente esto iba a mermar los ejércitos. Hablar de ejércitos, ¿no? Los ejércitos de los neandertales. Y que, bueno, hay por ejemplo, algunos descubrimientos de como zonas, así grandes zonas de un montón de cadáveres de Homo neandertales. O sea, como si hubiera habido una barrera, ¿sabes? De que fueron cayendo, una vanguardia de un ejército, pues hazte de cuenta. Ok. O fueron acomodados, una u otra. O fue una fosa común, quién sabe. No sé, pero está loco. Hay muchas hipótesis en relación a eso. Y de hecho, creo que una de las más grandes, pues es pensar que los Homo sapiens acabaron con ellos. Pero hay otras versiones que dicen que pues el Neandertal ya no tenía la forma para seguir existiendo. O sea, bueno, sí, eventualmente esa es otra. Se extingue. Ajá, esa es otra, la selección natural de Darwin. O sea, pero igual, o sea, coincido con eso, ¿no? Fue una selección natural por parte pues de estas dos especies. Sin embargo, lo que a mí me llama la atención es que en otras especies no suelen extinguirse unas a otras. O sea, las mismas condiciones son las que acaban con la especie. Y aquí, pues, parece ser que sí hubo conflicto activo durante estas
disputas. Bueno, que sí hay comportamientos, ¿no? Fíjate, de cuestiones, por ejemplo, en el caso de justo de las hormigas, sí. Hay veces que acaban con tantos recursos que literalmente acaban con... Bueno, no extinguen a la especie, porque sí sería como... tendría que ser muy consciente, ¿no? Para que en todo el mundo pasara lo mismo, la misma circunstancia. Tendría que organizarse, güey. Exacto. En este caso tiene más sentido que puede ser que tuvo una consecuencia tan grande que se termine extinguiendo. Sin embargo, pues estaría muy complicado que literalmente cada Homo sapiens hubiera eliminado a cada neandertal del mundo, ¿no? Sino más bien que tal vez pues ya no había los suficientes recursos, ni tal vez estaba tan dividido todo que termina pues simplemente dejando de existir la especie en algún momento. Está curioso porque fíjate, aquí es también cuando se empiezan a entrelazar las teorías locochonas, pues, ¿no? Porque, bueno, te hablé ahorita acerca de las armas a distancia, ¿no? Que eso básicamente se dice que es lo que llevó al Homo sapiens a acabar con el Homo neanderthalis. Se le atribuye pues obviamente su capacidad mental, su inteligencia en haber desarrollado estas armas, pero ¿y si tuvieron ayuda? Así es. Es lo que platicábamos ahorita, ¿no? Porque hay en estas teorías que tienen que ver con los antiguos astronautas, la intervención, pues en algunos casos como en estas historias alternativas como la del libro de Enoch, pues te hablan como que en algún punto hubo un plan en el que vamos a hacer que la especie mejore. Exactamente. O sea, como que la especie que ahorita está tal vez dominando, que tal vez fue el neandertal en mucho tiempo. Sí, salió antes que el Homo sapiens. Pues tal vez ya no es eficiente para lo que buscamos, ¿no? Para para donde queremos que avance esta humanidad. Queremos que se haga una civilización ya. Queremos que esto ya se empiece a formar como pues en estructuras de ciudades, pues tal vez una economía, los conceptos que el ser humano consecuentemente por la historia fue desarrollando, no se pudo haber hecho si no hubiese sido la especie Homo sapiens. Sí, cierto, quizá fue un plan, porque fíjate, ya había la tendencia religiosa, ya existían cosas que apreciar, entonces quizá y ese fue el recurso que usaron los mismos alienígenas ancestrales como para manipular a la especie, güey. Sí. Es una locura. ¿Te imaginas? Porque te digo, o sea, todo lo que estamos hablando hasta este punto en el podcast está de cierta manera aceptado en la comunidad científica. La cronología de los evoluciones y todo, pero hay quienes creen otras vertientes de la teoría, pero la realidad es esta, ¿no? Es como que la base pues terminaría siendo la misma, pero sí, o sea, en esencia, pues en la cronología evolutiva pues estaríamos, digamos que cumpliendo esa etapa en la que ya nos encontramos como siendo Homo sapiens. Ya las microevoluciones, que si quieres ahorita platicamos de eso porque está interesante. Pues ya serían una consecuencia tal vez de esta, pues no sé, tal vez modificación genética a través del tiempo, que sí, tal vez pudo haber sido por una intervención externa, dígase de algún plan extraterrestre, divino. Véanlo como quieran, porque la verdad es que hay muchas historias y diferentes autores de las mismas que proponen cosas que dicen que la humanidad pues provienen de algo externo, ¿no? O sea, no necesariamente una u otra, simplemente algo externo. Pero antes de ir a eso, porque creo que también lo hemos hablado y me gustaría volver a platicarlo aquí contigo, porque la teoría de los simios acuáticos, porque eso es algo que también, digo, se ha propuesto, rompería también con todo este concepto que conocemos. A mí se me hace también muy curioso que las líneas evolutivas del ser humano hayan tendido más a ser terrestres que a ser marítimas, güey. Sí. O sea, no sé, me parece como hasta tonto, ¿no? Y lo curioso es que no mucha gente, digo, en registros antiguos no hay mucha información en torno a esto. O sea, realmente los seres que pueden parecerse al humano, como las sirenas mitológicas, o dígase otro tipo de críptidos o de seres, como te decía ahorita, féricos o lo que tú quieras, pues eran seres o críptidos o dioses incluso que habitaban los mares y que tenían apariencia humana. Pero realmente, o sea, el concepto o la idea como una propuesta, digamos que biológica del ser humano, surge en 1960 por un
un biólogo marino británico llamado Alistair Hardy. Él llegó a esta idea después de estudiar a varios mamíferos marinos y observar similitudes entre características fisiológicas y las humanas. Fisiológicas humanas y las animales de los mamíferos acuáticos, ¿no? Okay. Alistair Hardy presentó por primera vez esta idea pues en una conferencia de 1960 y publicó esta en una revista de ciencia llamada New Scientist. En su exposición, Hardy sugirió que los ancestros humanos podrían haberse refugiado en el agua durante un periodo de sequía en la África prehistórica. Uh-huh. Según Hardy, la vida cerca del agua podría haber llevado una serie de adaptaciones evolutivas que distinguen a los humanos de otros animales. Obviamente que todo esto ya lo hemos escuchado, por ejemplo, el tema de la pérdida del vello corporal, sí. como una de las principales evidencias de que el ser humano puede tener pues un rasgo de mamífero, o sea, como mamífero terrestre debería tener vello, ¿no? Entonces es raro que los acuáticos no tienen y el ser humano tampoco. La acumulación también de grasa subcutánea, que es una característica, por ejemplo, de los pingüinos para estas adaptaciones. Capacidad, por ejemplo, del control voluntario de la respiración para aguantar pues un tiempo prolongado bajo el agua, cosa que muchos mamíferos no pueden hacer. No tienen un control de su respiración. Exacto, se ahogan, ¿no? Muchos. Okay. Algunos sí, otros no. Pero digo, el tema aquí es que compartimos muchas cosas. O sea, una cosa sería pero tenemos varias cosas. Sí. La naturaleza algunos aseguran, algunos pediatras dicen que esto es más por supervivencia, pero ¿nunca has visto estos videos de enseñando a nadar a bebés? Sí. Que los tiran así, güey. Y que pues el bebé sale. Flota. El bebé flota. Deja tú flotar, o sea, sí, patalea y todo, o sea. Sí, como que naturalmente estamos adaptados a eso. Pero sí, también, o sea, el cuerpo que flota en el agua también es una característica interesante. Uh-huh. Que pues nos hace ser adaptables al mar. Y también existe algo que se conoce como el reflejo de inmersión, que reduces el ritmo cardíaco y redirige la sangre hacia los órganos vitales cuando el rostro humano está sumergido en el agua. Es una característica común en los mamíferos acuáticos también. Obviamente que también hay otras cosas, muchas más cosas, por ejemplo, que pues la dilatación del ojo, conforme más tiempo pasas bajo el agua y digamos que practicas y todo esto, pues puedes llegar hasta ver como si tuvieras unos gogles, ¿no? Como bien súper claro, nítido en el agua. De hecho hay un pueblo, ¿no? Por ahí en India, creo que sí, es. No recuerdo muy bien dónde es, pero sí. Que llegaron los pescadores, o sea, porque es una pequeña aldea costera, pues, ajá, ¿no? de pescadores. Entonces, ellos literal hacen unas lanzas así de madera y se sumergen y pueden llegar a durar hasta 5 a 6 minutos bajo el agua. Es una locura. Y además cazar con lanza, o sea... Y ver, o sea, porque están viendo perfectamente y tiran las lanzas. Creo que son mongoles. No estoy muy seguro exactamente dónde, pero sí recuerdo de ese dato. Y no sé, o sea, a mí sí me hace pensar, y creo que ya lo hemos platicado, en torno a la evolución humana, esto también nos podría dar otra idea, otra perspectiva de que tal vez o venimos de ahí o vamos para allá. O vamos para allá, algo. O sea, estamos conectados con el mar y eso es muy interesante porque dentro de las hipótesis de Darwin y bueno, y de otras personas que han propuesto teorías evolutivas, no se plantea tanto el hecho del mar, pues, o sea, o de esta conexión del ser humano. Bueno, hay algunas teorías no de Darwin, pero sí como más recientes, evolutivas también, que hablan de que dicen que la vida como tal se originó en el mar. Del mar, sí. Pero, bueno, imagínate entonces qué vidas hay allá con el desarrollo que... Y la otra que se propone y que justo es como del tema de las sirenas y de los seres humanoides acuáticos, pues que en algún punto evolutivo aquel primitivo homínido que sale del agua empieza pues de cierta forma a tal vez a respirar, a entender o a desarrollar una respiración por fuera, y otro se queda ahí en el mar y se desarrolla de otra forma. Fue muy importante en el capítulo haber entonces explicado lo del eslabón perdido, porque no quiere decir que exista como pues a lo mejor una civilización y todo o algo muy organizado, pero
de que hubo estos mestizajes, estas hibridaciones entre especies en épocas muy tempranas del planeta Tierra, las hubo. Y de hecho, hay una especie de estas que te digo que es como las más famosas, que es una especie que se combinó con los Homo, que es el Homo y el Gigantopithecus, que es el famosísimo gigante homínido. Pie grande. Sí. Pie grande. O sea, se supone, y por ahí va un poquito yo con mi investigación del eslabón perdido y me topé con eso que te platicaba ahorita, ¿no? Pero yo intentaba conectar estos puntos porque yo había leído de que Pie grande era el eslabón perdido. Sí. Era esta parte de la historia evolutiva del ser humano que faltaba. Sin embargo, no. Me topé más bien con conexiones que iban más de esta subraza, ¿no? Que era como el Homo sapiens o Homo neanderthalis o Homo erectus o lo que tú quieras, combinado con el Gigantopithecus. Pues sí, como decías ahorita, que es este gorila gigante o este mono gigantesco. Más de 3 ¿no? metros. Enorme. Erguido. Entonces se especula de que hubo ahí un mestizaje y que salió como una ramificación evolutiva por ese lado. Y yo sé que hay muchas personas que empiezan últimamente a creer que Pie grande más bien es un alienígena. ¿No te sabes tú esas teorías? Sí, bueno, que es un ser interdimensional. Ajá. Hay muchas que hablan de que pues no se ve porque entra como a portales en los bosques. Sí. Bueno, muchas de ese tipo de cosas. Que yo, porque verdad, no hay restos ni nada de... Porque no hay excremento, ¿sabes? Es porque dicen que habita en otro lugar. Pues yo la verdad, esas teorías yo nunca me las he creído. Pues es más complicado de creer eso que Sí. creer que es un críptido, ¿sabes? Como el concepto del críptido no mágico, sino que como un animal que está, pues, viviendo en las profundidades de los bosques. En extremo peligro de extinción, Sí. digámoslo de alguna manera, ¿no? Sí. Desde hace cientos de miles de años, quizá. Y fíjate que hay algunas conexiones, como te decía, acerca de estas dos teorías. Algunos piensan que es la prueba viviente, pues, de que en esencia descendemos del mono y todo esto, pero como te digo, va más en otro rollo este tema, es un poquito más desarrollado, y para esto quise traerte un caso. Okay. Un casito de Pie grande, pues no sé si lo has escuchado, pero es el caso de Albert Oldsman. Ok. Que esto pasa en 1924. Era un leñador canadiense que relató uno de los encuentros más inusuales y extraños con un supuesto pie grande. Hoy en día sabemos, pues, que hay muchas personas dedicando su vida al encuentro de estos seres. Claro. Cazadores de Bigfoot. Cazadores del Bigfoot, nunca encuentran nada, ¿no? Pero hay incluso algunos que tienen museos, que tienen las huellas y todo esto, ¿no? Y pues cómo olvidar aquel video famosísimo, que sale de este Bigfoot, que es como yo creo la prueba más fehaciente. La verdad no desconozco si se ha desmentido ese video, güey. Pues yo, fíjate que he visto mucho de lo contrario también. O sea, como de mucha veracidad en el video por algunas cosas que pasan. Digo, si a la gente le interesa y quiere que hablemos específicamente del caso del Bigfoot dentro de todas las digamos que casos realmente documentados de él, pónganos aquí en los comentarios. Fíjate que me encantaría para un live hacer eso, ¿no? Como un análisis meticulosísimo. Aquí que nos digan. Si estaría quieren episodio, díganlo. Y si así es, pues denle like a ese comentario y lo hacemos con mucho gusto. Ya saben, nosotros así hacemos lo que ustedes quieran, pues, ¿no? Pero bueno, este caso data más o menos del 1924, como te estaba diciendo ahorita, en los bosques de Toba Inlet, en la Columbia Británica canadiense, ¿no? Fíjate, hay algo curioso, porque Albert no hizo pública su historia hasta el 57, güey. O sea, se esperó 23 años para contar la historia. Ahorita voy a decir por qué, pues, ¿no? Pero bueno, ¿qué pasó, no? Los hechos. Bueno, Oldsman decidió ir de campamento un día, ¿no? A una exploración en una remota región cerca de Toba Inlet, como te decía ahorita, con la intención de buscar una posible mina de oro, ¿no? Eran otros tiempos, otras aspiraciones, lo que sea, pues, ¿no? Él había escuchado algunas leyendas locales que se encontraban en esa zona que hablaban acerca de esta mina de oro. Él llevaba consigo provisiones suficientes para varios días y un equipo de acampada básica. Caseta de campaña, ¿sabes, no? Durante el trayecto, él se encuentra con un guía indígena de la región que le había advertido sobre la presencia de criaturas gigantes llamadas Sasquatch.
El famosísimo Sasquatch, pues, ¿no? Sí. Él, realmente no se lo tomó muy en serio. Él creyó que era folclore de la región normal y siguió con su trayecto, pues, ¿no? Hasta que una noche, mientras él dormía profundamente en su saco de dormir, Albert fue despertado bruscamente al sentir que lo estaban levantando, güey. Según su relato, se encontraba completamente atado dentro de su mismo saco de dormir y era transportado por una criatura que aparentemente lo llevaba sobre sus hombros. Como el hombre del saco. Como el hombre del saco, así. Nomás que él ya se había metido al saco, ¿no? Él afirmó que la criatura lo llevó por un largo trayecto subiendo por un terreno empinado durante horas, ¿no? Describió cómo a lo largo de ese camino iba entrando y saliendo del sueño debido al agotamiento y el miedo. Al llegar al destino, Albert Ostman fue liberado en lo que descubrió como una especie de valle. Okay. Como que un lugar que estaba cerrado, pues, ¿no? De cañones, o sea, como que... Como un tipo de claro o algo así. Sí, pero yo me lo imagino como muy paradisíaco, pues, ¿no? Ajá. Es más, hasta yo agrego una pequeña cascada de un lado, sí. ¿Sabes? O sea, como muy, muy recóndito en el bosque, pues, ¿no? Ajá. Ahí él se encontró con lo que él describe como una familia de pie grande. Estaba el macho, la hembra y dos jóvenes, dos chiquitos, pequeños, ajá. La criatura que lo había llevado, según él, era el macho, era el papá, ¿no? Ostman se refirió a ellos con un tono casi descriptivo, señalando que tenían un lenguaje rudimentario y una apariencia claramente simiesca, pero con ciertos rasgos humanos. O sea, no terminaban de ser simios, pues. Ostman pasó varios días ahí, cautivo, y según su relato, las criaturas parecían interesadas en él, pero no le mostraban intenciones violentas. Estaban más bien como curiosos, ¿no? Él describió a la hembra como más curiosa que los demás, mientras que el macho se mantenía observándolos siempre. Los dos otros, los chiquillos, estaban como con un comportamiento más juguetón y despreocupado, pues, ¿no? Dice que durante su estancia, Ostman observó cómo las criaturas parecían comunicarse entre ellas con gruñidos y sonidos guturales. A lo largo de su tiempo, con los pies grandes, Ostman aseguró que había intentado comprender sus hábitos y formas de vida. Observó que se alimentaban de plantas, raíces y de pequeños animales. Sin embargo, temía por su vida, ya que pues él no sabía si se lo iban a comer, o sea, él no sabía realmente cuáles eran sus planes. Y ahí empezó a idear como un plan de escape, ¿no? Okay. Después de varios días, Ostman por fin dio con este plan. Y lo que a él se le había ocurrido es que, bueno, él llevaba consigo una pequeña cantidad de tabaco. Él intentó como distraer al macho de la familia, le ofreció un poquito de tabaco y mientras la criatura estaba mordisqueando ese tabaco, comenzó a hacer así como... Asco así, y en ese momento, ¡pum! Albert se levantó y se salió corriendo. A él, por ejemplo, en esos días pues lo habían alimentado con esas mismas hierbas, con esos mismos frutos y así que no estaba como deshidratado ni desnutrido. Entonces alcanzó... ¿Y qué querían? No sabe. O sea, él realmente estaba ahí. Y estos seres estaban como observándolo y se comunicaban entre ellos, pero nunca hubo nada. Pues, qué raro, ¿no? Muy, muy extraño. Bueno, él llega al final a como lugar donde había encontrado al indígena antes, que era como una guardabosques, y dice que pues que había se había perdido y todo esto y echando mentiras. ¿Por qué? Porque a él, por ejemplo, le daba miedo que lo tomaran como un loco por contar esta historia, y no fue hasta 1957 cuando él decidió hacer pública su historia debido a la creciente popularidad del fenómeno pie grande. Y ese es el punto en la I, pues, ¿no? O sea, es como, sí. Él fue entrevistado por John Green, que es un periodista e investigador de criptozoología. Sí. Quien se dio a la tarea de documentar el caso. Y este señor incluso pasó por un interrogatorio por parte de un oficial de policía quien no pudo encontrar evidencias de que estuviera mintiendo. Y el caso de Albert Ostman ha sido tomado como un testimonio intrigante debido a los detalles que él da
sobre la morfología y el comportamiento de las criaturas. No eran violentos. Creo que es de los casos más acá fuertes de avistamientos del Bigfoot. Porque estuvo varios días con ellos, ¿no? Pero a mí me llama la atención la razón. ¿Por qué se lo llevan? Pues es curioso. O sea, porque si no le querían hacer daño, no se lo querían comer. Digo, a lo mejor lo tenían guardadito en la alacena el señor. Pero... Eso también puede ser otra opción. O sea, pero tal vez y era algo más, más civilizado de lo que pensamos, ¿no? ¿Quién sabe? Pero pues esas historias quedan así como muy, muy raras. De hecho, fíjate que ahora que comentas esto, hace un tiempo había visto una información acerca de un ser que termina siendo como un tipo de leyenda en Indonesia. Específicamente en un lugar que se llama la Isla de las Flores, ¿no? Es una leyenda que habla de unas entidades, unas criaturas llamadas Ebugogo. El Ebugogo son pequeñas criaturas que habitan en las montañas en esta isla. Son seres con un aspecto humanoide, que son claramente diferentes al ser humano. Y según historias de los locales, los Ebugogo, miden más o menos 1 metro de estatura, tal vez un poquito más. Tienen barbas muy largas y desordenadas, el pelo así largo también. Como enmarañado, ¿no? Sí. Y los vientres abultados, una habilidad también para imitar palabras y acciones humanas, pero no terminan siendo capaces de establecer una conversación o tener un idioma, ¿no? Los relatos cuentan que el Ebugogo los Ebugogo eran glotones, robaban comida y secuestraban ocasionalmente a niños pequeños, quienes, según las leyendas, a veces se escapaban, relatando las curiosas historias que vivían con estas criaturas, de cómo esto los llevaban a los bosques. Supuestamente muchos de ellos no regresaban porque pues ahí sí que variaba. Algunos decían que los adoptaban, que los querían como que conservar para sus tribus o ese tipo de cosas, y otros decían que estos se alimentaban. Se los comían, güey. Y luego, bueno, esta historia no se queda ahí porque, fíjate, en 2007 sale un documental llamado The Cannibal in the Jungle. Este documental es grabado como de alguna manera como en primera persona, relatando una historia, pues aparentemente en ciertos fragmentos como dramatizados, porque sí, pues estás como viendo cuando van llegando a la Isla de las Flores. Es la historia de un científico estadounidense que tras un viaje a Indonesia en la década de 1970 fue arrestado y acusado de canibalismo. Según el documental, el científico había descubierto una raza de pequeños humanoides en la isla. Él no conocía las leyendas. No conocía nada de eso, sino que ellos iban a investigar otras cosas. Y estos, pues después descubre que se les llama los Ebugogo, quienes habrían sido los responsables de desvivir a sus compañeros, los compañeros con los que iba a investigar. Resulta que este documental es falso, es un documental falso. Me lo comí con patatas. Sí, y fíjate que yo también cuando lo vi, en su tiempo lo vi, me llamó mucho la atención y dije, ¿qué onda con este caso? Y están las imágenes, aquí vamos a poner las imágenes de los Ebugogos, están impresionantes y dices, wow, o sea, captaron a unas criaturas humanoides en la selva. Pues no, resulta que es falso, lo siento. Pero es que no resulta para nada difícil de creer después de lo que estuvimos hablando acerca de tanto la evolución como el eslabón perdido y todo. Claro que puede existir, güey. Sí, y fíjate, no terminé la historia y no los voy a decepcionar tanto, porque en el 2003 un equipo de arqueólogos descubrió en la cueva de Liang Bua, en la Isla de las Flores, los restos de una especie de homínidos conocida como los Homo florensis. ¿Homo florensis? Sí. Homo florensis. La comunidad científica se sorprende al hallar estos restos de seres que pudieron vivir más o menos hace 50,000 a 100,000 años atrás. Una especie que pudo coexistir con el ser humano, y que de hecho tal vez sería una especie hermana del Homo sapiens. Sí. Su cráneo y características físicas se asemejan mucho a las del humano primitivo, pero con una sorprendente, digamos que, diminutez en su morfología, o sea, como que son más pequeños. Más pequeños. Entonces realmente el Ebugogo no terminaré siendo tan leyenda. No, puede ser que en algún momento que coexistieron juntos, pues ahí inició la leyenda. Exacto, y no termina aquí. Uy.
En el 2020, un equipo internacional de arqueólogos volvió a la Isla de las Flores para explorar otras áreas y posibles restos del Homo florensis. Se descubrieron nuevas herramientas de piedra que, aunque no se hallaron los restos óseos adicionales, mostraban un uso prolongado de la isla por parte de esta especie. Además, se encontraron pruebas de que el Homo florensis podría haber coexistido durante algunos tiempos con el humano moderno, lo que alimentó aún más la especulación de que pues hubo un contacto directo con el Homo sapiens y la posibilidad de que estas leyendas pues en realidad estén hablando de un homínido que existió en tiempos modernos y que tal vez no hace tanto se extinguió, y según algunos otros teóricos que todavía está habitando en algún lugar de la Isla de las Flores. Ok, eso es una cosa bien fascinante. Estaría impresionante que se pudiese encontrar una especie homínida pues que sea hermana o prima del ser humano, del homínido Homo sapiens, ¿no? Sí. ¿Tú qué crees? ¿Tú crees que siguen ahí? Sería muy complicado, pero yo sí tengo la esperanza que tal vez en algún, a lo mejor de manera subterránea, o sea, como otro tipo de, no sé, conociendo otro tipo de vida, las profundidades de las selvas y todo esto, por ejemplo en el Amazonas, que hablamos de este lugar, me podría decir que tal vez ahí también hay otra especie, no sabemos, ¿no? Oye, y después de este gran capítulo, güey, ¿tú qué crees con respecto a las teorías del hibridaje original? O sea, ¿tú crees que estamos creados aposta o fue completamente una cronología natural? Yo creo que ese hibridaje supuesto pudiese estar más conectado con la actualidad. O sea, Simón, yo no creo que en esta etapa histórica hubiese un interés de una inteligencia superior, dígase, me refiero a extraterrestres sobre todo. La parte religiosa no me voy a meter en ese tema porque pues yo creo que ahí sí pues, puede ser lo que sea, o sea, puede ser... porque no vaya a ser que se ofendan la gente. Sí, la verdad es que sí, o sea, no sabemos, pues no, o sea, la neta nadie tiene, yo no tengo la respuesta. Y pues igual lo que yo diga no voy a estar equivocado. Entonces, pues yo creo que en la parte extraterrestre, si hablamos como de este interés del hibridaje, pues sería más bien en un tiempo actual. O sea, hubiese un tipo de propósito por el cual el ser humano actualmente esté siendo modificado genéticamente. Y es ahí, por ejemplo, donde con este tema me gustaría que diéramos algunas conclusiones, porque es interesante pensar que el ser humano, a pesar de que se piensa, o por lo menos se ve aparentemente como que ya estamos en nuestro estado de ser humano, como va a existir toda la historia, pues sigue evolucionando. O sea, el ser humano morfológicamente y de manera cognitiva también sigue evolucionando. Hay pronósticos de la evolución. Hay cosas que van desde cosas, por ejemplo, ¿te acuerdas aquello que te mencioné del pie, del dedo chiquito del pie? Sí. No me acuerdo cuándo te lo dije, pero yo te decía que una vez me contaron como chisme que el dedo chiquito del pie iba a desaparecer con los años. Y yo dije, qué raro, pero que tiene mucha lógica, ¿no? Resulta que no es un chisme. Es un estudio que se publicó en Journal of Human Evolution en el 2014. Este estudio habla de que justo que a medida de que el equilibrio y la locomoción han cambiado con el uso del calzado, sobre todo que usamos zapatos pues ahora cerrados, a diferencia de la antigüedad que usábamos tal vez mucha sandalia o este tipo de cosas. O descalzos propiamente, ¿no? La función del dedo meñique pues se ha disminuido, y por eso cada vez, no sé, en muchos casos habrá personas aquí en el chat que nos digan, mi dedo chiquito del pie casi ni se ve. Por ejemplo, yo conozco personas que meñique, ¿no? Que casi no tienen uña. Sí, o que es un dedo prácticamente inútil e inexistente. Pues dice que con el tiempo la tendencia va hacia su reducción. O sea, literalmente ya se estudió científicamente esto, que sí, parece ser que generacionalmente va a ir modificándose en nuestra genética eso. Es que antes los pies, por ejemplo, de estos pues, homínidos eran casi manos, güey. Estaban muy separados los dedos, así, muy largos y como fuertes. Que el ser humano tenía mucho espacio o sea, no tenía nada o la necesidad. Pues sí, espacio te refieres a no estaba
encaustrado en un tenis. Ya ves que en Japón está esta tendencia de formar el pie redondo. Creo que es China. O China. Bueno, no, en China en China era que se lo hacían chiquito el pie, ¿te acuerdas? Sí. Eso del pie redondo no como me lo que sé. bueno, es un tipo de calzado que se pone especial para dar como que la formita Qué del tontería. pie. Pero pues sí se puede, ¿no? Sí. La otra es que dicen que también, según un estudio publicado en Science Advance en 2016, se dice que, este ha sugerido que los seres humanos podrían estar experimentando una reducción del volumen cerebral relacionada con una mayor eficiencia cognitiva y especialización social. Aunque un cerebro más grande no necesariamente implica una mayor inteligencia, las complejidades sociales y el acceso a tecnologías que amplifican las capacidades cognitivas podrían reducir la presión selectiva por un cerebro más grande. Y la otra es la pérdida, Qué loco eso. La pérdida de la detención y cambios en la mandíbula. El consumo de alimentos blandos y procesados ha reducido la presión evolutiva para mantener una detención robusta. Ok, más débil la mandíbula, vaya. Y esto podría también dar lugar a una disminución en el tamaño de las mandíbulas y un cambio en la cantidad de dientes o en su disposición en generaciones futuras. Y pues sí, o sea, vamos a volvernos grises. Es lo que te iba a decir, estamos volviéndonos unos grises, güey. Pues ya hay estudios, o sea, fíjate que lo hablamos en el episodio de los grises, que Wells lo había propuesto en un escrito. ¿En el libro? Pero parece ser que no era tan descabellado. No era tan descabellado y ahí vamos que volamos. Sí. Y por ejemplo, aquellas personas que las personas que no tienen esta... digamos que tienen intolerancia a la lactosa, pues parece ser una tendencia eso. Sí. Y también, bueno, ahora sí que hay intolerancia a varios alimentos. Como que también el estómago está siendo víctima de la evolución, pero es que también en los alimentos que comemos ahora... Y es que hay cuestiones así en el tema de los alimentos que va mucho de los recursos que hay en la tierra en el momento o las condiciones o contextos sociales, porque por ejemplo hace 7500 años las personas no consumían lactosa tampoco, entonces no eran tolerantes. Pero luego cuando los humanos que tanto en Asia como sobre todo en África y Europa también, que empiezan a domesticar ganado, pues empiezan a consumir lactosa de ganado y estos se vuelven tolerantes. Pero luego ahora que pues hay más, digamos que alimentos procesados, otro tipo de dietas y todo esto, pues se ha visto que en realidad la leche no es buena para el cuerpo humano. No, pues es que ¿por qué ibas a tomar leche de otro animal si tú no y la sobre necesitas? todo pues que ya no estás en una etapa de desarrollo que necesites lactosa. Bueno, esa es otra conversación interesantísima. Súper. Que igual la llevamos a los miembros del canal ahorita. Así es, pero pues yo creo que con esto vamos cerrando. Sí. Sepan que pues sí, seguimos evolucionando. Es un misterio todavía mucho tema evolutivo del ser humano. Es un tema muy interesante. Sabemos que igual tienen muchas preguntas, nosotros también. Y no somos antropólogos, recuérdenlo. Esto nada más es para que ustedes pues se entretengan y aprendan un ratito, ¿verdad? Así es. Por ahí dicen que yo no prestaba atención en las clases de historia, pero escuchando estos podcasts sí. Ándale, yo creo que estás listo para hacer un examen en eso. Ahora sí. No es cierto. No lo hagan. No. Van a salir medio mal. Pero bueno, muchas gracias a todos de verdad por quedarse hasta el final de este episodio. De verdad esperemos que hayan disfrutado este tema. Pues una línea de temáticas distinta. A veces queremos cambiar un poquito como la forma en la que llevamos el contenido. Esperamos lo hayan disfrutado de verdad, porque a nosotros nos gustó muchísimo hablar de esto. Ya le teníamos ganas a este tema, Y quien es miembro del canal, pues no olvide que ahorita nos vamos a ir al extensible de este mismo tema. Va a haber otras cosas. Hay un libro por ahí muy misterioso que apareció de un biólogo que tiene unas teorías increíbles acerca del ser humano y su futuro. Así que si quieren escuchar esa parte, pues los invitamos a que pues continúen la conversación y apoyen este proyecto en los miembros del canal. ¿Y cómo me hago miembro del canal yo, Maynard? Aquí en el link de abajo de la... ¿Así de fácil? El chat si estás en vivo. Pero bueno, gracias a todos. Suscríbanse a este canal, síganos, dejen su like y nos pueden escuchar también en otras plataformas de audio como Spotify. Nos pueden seguir por ahí también. Y a mí me puedes seguir como Minor Cordón en Instagram. A mí como Castillón Sergio en Instagram. Y a Mike estuvo atrás en los controles como MikeGal99 en Instagram. Y el señor tiene 2 canales en YouTube para que vayan y los sigan, por favor. Muchas gracias
y nos vemos en el próximo video. Bye.